La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Algunas de las ramas de la sociología son sociología teórica, histórica, del conocimiento, de la religión, económica, rural, urbana, política, demográfica, industrial, familiar, de la educación, jurídica y social. La sociología es la rama de la ciencia que estudia la sociedad, sus estructuras y sus procesos. La sociología se considera una ciencia porque estudia la sociedad y sus fenómenos, utilizando un enfoque sistemático y empírico. La relacionamos con otras ciencias como la psicología. Mientras que la psicología se concentra en los procesos mentales individuales, la sociología examina cómo estos procesos influyen y son influenciados por estructuras sociales. También se vincula con la economía. La economía se concentra en la producción, distribución y consumo de bienes, mientras que la sociología investiga cómo estos procesos afectan las relaciones sociales y la estratificación social. También esta está relacionada con la política, debido a su interés en la estructura de poder en las instituciones sociales. La política se enfoca en la gobernabilidad y las instituciones políticas, mientras que la sociología analiza cómo esas estructuras afectan varios segmentos de la sociedad. La sociología también enlaza la administración, por ejemplo. La sociología estudia la satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo. Estos elementos son cruciales para la gestión, porque en un ambiente laboral positivo puede aumentar la productividad y la retención de empleados. La sociología no opera de manera aislada, sino que se entrelaza con diversas disciplinas para proporcionar una comprensión integral de la sociedad y sus complejidades. Este enfoque multidisciplinario permite abordar cuestiones sociales desde diferentes perspectivas, enriqueciendo así nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Buenos días y buenas tardes. A continuación les presentaré los factores más importantes que proporcionaron el origen de la sociología. La sociología nace como la presentación de ofrecer una respuesta científica a todas esas transformaciones socioeconómicas que conforman el contexto histórico propio de la revolución industrial. Una revolución social suele generarse cuando existe una revolución política, la cual está involucrada. Además, cambios profundos en la repartición de las riquezas, en el acceso a los bienes o el control de los medios de producción. Los inicios de la sociología pueden señalarse hacia el siglo XIX, a partir de los cambios sociales, políticos, económicos y científicos, producidos al calor de la modernidad y las consecuencias de la Revolución Industrial y Francesa. La historia de la sociología es relativamente breve, por ser una ciencia joven. Sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas en la Ilustración en los siglos XVIII y XIX, que proponían las posibilidades de analizar las sociedades humanas aplicando métodos racionales, científicos y mensurables. Por su hincapié en lo racional, inicialmente fue llamada física social. Sus fundadores fueron Henri de Saint-Simon y Auguste Comte, siendo este el último que la rebautizó, renombrando a esta ciencia como sociología en 1838. Se considera que la sociología surgió como reacción a la llegada de la modernidad en el nuevo mundo secular, racional y urbano. Podría crecer como disciplina gracias a la aportación teórica de filósofos como Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber y el propio Comte. La sociología cobró una enorme importancia luego de la Segunda Guerra Mundial, como la esperanza de comprender los complejos y traumáticos fenómenos sociales que se dieron en ella. Finalmente, en el siglo XXI, se nutre a los aportes de las nuevas tecnologías.
se aleja de la teoría de las tradiciones y emprende nuevas vías de pensamiento. Bueno, pues les voy a hablar brevemente de la historia de la sociología, cómo surgió y cómo ayudó a el crecimiento de las nuevas sociedades o las sociedades. Ok, bueno, la historia de la sociología es breve, ya que se considera que es una ciencia joven y sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas de la Ilustración en los siglos XVIII y XIX. Estas proporcionan la posibilidad de analizar las sociedades humanas aplicando métodos racionales, científicos y mensurables. Podemos decir que por su hincapié en lo racional, inicialmente fue llamada filosofía social y física social. Sus fundadores formales fueron Henry de Saint-Simon y Auguste Comte. Este último siendo quien rebautizó la sociología en 1839. Se considera que la sociología surgió como reacción a la llegada de la modernidad en el nuevo mundo secular, racional y urbano. Y fue que en el siglo XIX, a partir de los cambios sociales, políticos, económicos y científicos producidos al calor de las consecuencias de las revoluciones industriales y la Revolución Francesa, esta ciencia logró crecer como disciplina gracias a las aportaciones teóricas de los filósofos como Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber y Auguste Comte. Hola a todos. Ahora vamos a sumergirnos en un tema importante y trascendental, la desigualdad y los factores económicos, políticos y sociales que la generan. Prepárense para descubrir cómo estos factores influyen en nuestras vidas, y en las comunidades en las que vivimos. La desigualdad se refiere a la disparidad en la distribución de la riqueza, los recursos y las oportunidades entre diferentes grupos de personas en una sociedad. Puede manifestarse en diversas formas, como la desigualdad de ingresos, la desigualdad de acceso a la educación y la atención médica, y la desigualdad en el acceso al poder político y económico. Los factores económicos que generan desigualdad. Distribución desigual de la riqueza. En muchas sociedades, una pequeña élite posee la mayor parte de la riqueza y los recursos, mientras que la mayoría de la población tiene acceso limitado a estos recursos. Brecha salarial. Las diferencias significativas en los ingresos entre diferentes grupos de trabajadores pueden contribuir a la desigualdad. Factores como la discriminación en el lugar de trabajo, y la falta de acceso a empleos bien remunerados pueden agravar esta brecha. Factores políticos que generan la desigualdad. Políticas fiscales regresivas. Los sistemas fiscales que gravan de manera desigual a diferentes grupos de ingresos pueden agravar la desigualdad. Las políticas que favorecen a los ricos a menudo resultan en una menor recaudación de impuestos de los más adinerados y menos inversión en servicios públicos que beneficiarían a la población en general. Corrupción. La corrupción política puede socavar los esfuerzos para abordar la desigualdad al desviar recursos públicos hacia intereses privados y alejar los fondos destinados a programas sociales y de bienestar. Factores sociales que generan la desigualdad. Discriminación y prejuicio. La discriminación basada en la raza, el género, la orientación sexual y otras características personales puede limitar las oportunidades de ciertos grupos y contribuir a la desigualdad. La discriminación en el empleo y la educación, por ejemplo, puede perpetuar la brecha entre diferentes grupos. Acceso desigual a la educación y la atención médica.
La falta de acceso a una educación de calidad y a servicios de atención médica puede perpetuar la desigualdad al limitar las oportunidades de las personas para mejorar sus vidas y su salud. Herencia intergeneracional de la desigualdad. Cuando las oportunidades económicas y sociales se transmiten de generación en generación, las personas que nacen en familias desfavorecidas tienen menos posibilidades de mejorar su situación, lo que perpetúa la desigualdad. Un ejemplo del comportamiento de las personas que ha afectado a la sociedad es el movimiento feminista, el cual a lo largo del siglo XX y continuación del siglo XXI, el movimiento ha desempeñado un papel crucial en la promoción de igualdad de género y transformación de percepción, al igual que el trato de mujeres en la sociedad. El movimiento ha sido impulsado por millones de mujeres y hombres abogando por cambios en las leyes, en la política, en las actitudes sociales que perpetúan en la desigualdad de género. Desde el derecho al voto, la igualdad salarial y lucha por la violencia de género, el movimiento ha logrado avances significativos a través de la organización de la protesta y concientización pública. Esto ha ocasionado cambios legislativos, culturales, que siguen cambiando la sociedad y los modos de vida. El reconocer y promover la igualdad de oportunidades y derechos para la mujer en todo el mundo. Al conectar las disciplinas de la sociología con la política, la administración o la psicología, nos brinda una perspectiva para abordar desafíos sociales. Este enfoque completo nos permite apreciar la interconexión de diferentes aspectos de la vida y cómo comprender las dinámicas sociales afectan directamente a nuestro entorno. La comprensión de la sociología como ciencia nos permite analizar críticamente problemas sociales actuales como la discriminación, reconociendo las complejas interacciones de factores económicos, políticos y sociales. Este entendimiento profundo nos ayuda a comprender la raíz de estos problemas y a promover soluciones justas. El surgimiento de las teorías sociológicas y su impacto en el desarrollo de la sociedad brinda herramientas conceptuales para entender nuestras propias experiencias y relaciones diarias. Las teorías sociológicas nos alientan a pensar en la estructura social que nos rodea y a desarrollar una conciencia crítica, lo que puede ayudar a mejorar nuestras interacciones personales y profesionales.